¿Alguna vez has sentido que las palabras que alguien pronunció eran como piedras que caían sobre tu corazón? ¿Te ha pasado estar en una conversación donde lo que se decía parecía cargado de rabia, de veneno, de un peso extraño que iba más allá de un simple malentendido? Hermano, hermana, todos en algún momento hemos experimentado esa atmósfera oscura que no se explica solo con emociones humanas, y cuando eso ocurre, nuestro espíritu lo percibe. ¿Algo más está detrás? No es casualidad que la Biblia nos advierta sobre las fuerzas espirituales que operan en lo invisible. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo notas? La palabra nos abre los ojos para entender que no todo es lo que parece. A veces no es simplemente el mal carácter de una persona, ni una discusión acalorada. Es la sombra de una influencia más oscura que busca robarnos la paz. Mucha gente, incluso dentro de la iglesia, piensa que los demonios solo se manifiestan en posesiones espectaculares, en gritos, convulsiones o escenas de película, pero la realidad es distinta. Las tinieblas trabajan en silencio, disfrazadas en actitudes, en palabras hirientes, en ambientes cargados de hostilidad. Y si no aprendemos a discernir, podemos caer en la trampa de reaccionar con la carne en lugar de con el espíritu. Imagina esto: llegas a tu casa después de un día pesado, estás cansado, deseas paz, pero de pronto una conversación se enciende y lo que empieza como un comentario inocente se transforma en un enfrentamiento lleno de ofensas. Sales de la habitación sintiéndote drenado, como si te hubieran arrebatado la fuerza. ¿Nunca te ha pasado? Ese agotamiento no siempre es físico, muchas veces es espiritual. Has tenido un choque con una atmósfera de oscuridad, pero aquí está la buena noticia: no eres impotente ante esas tinieblas. El enemigo quiere que creas que debes resignarte, que así es la vida, que no hay salida. Sin embargo, eso es una mentira. Jesucristo jamás negoció con las tinieblas. Él no buscó explicaciones con los demonios, ni se quedó callado ante ellos. Los confrontó, los reprendió y los silenció. Si Cristo lo hizo, tú y yo, que somos sus hijos y discípulos, tenemos la misma autoridad en su nombre. Piensa en esto: cuando Jesús entraba en una sinagoga o en una ciudad, los demonios temblaban. Él no necesitaba discursos largos ni rituales complicados, solo una palabra de autoridad, y el enemigo retrocedía. Marcos 1:25 nos lo muestra claramente. Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Esa fue su manera de tratar con la oscuridad, con firmeza, con autoridad, con poder. Ahora, quiero que lo conectemos con nuestra vida diaria. ¿Qué haces tú cuando alguien, quizás sin darse cuenta, trae palabras de destrucción a tu mesa? ¿Qué haces cuando un ambiente de división invade tu familia o tu trabajo? ¿Callas? ¿Discutes con ira? ¿O recuerdas que tienes la autoridad de Cristo para decir: en el nombre de Jesús, no acepto esta atmósfera? ¿Se calla la voz del enemigo?
En este primer paso de nuestro camino, quiero que quede grabado en tu corazón. El enemigo no siempre llega con máscaras terroríficas. A veces llega disfrazado de consejo, de comentario inocente, de preocupación aparente. Pedro mismo, el discípulo amado, cayó en esa trampa cuando intentó disuadir a Jesús de ir a la cruz. Cristo no reprendió a Pedro, sino a Satanás que hablaba a través de él. Mateo 16, 23. ¿Lo entiendes? No es la persona, es el espíritu que se esconde detrás. Te hago esta pregunta. ¿Cuántas veces has discutido con alguien pensando que el problema era esa persona cuando en realidad estaba luchando con algo espiritual? Si seguimos reaccionando en la carne, terminamos heridos, resentidos y desgastados. Pero si aprendemos a mirar más allá, evitaremos gastar fuerzas en pleitos innecesarios y enfrentaremos la verdadera raíz del conflicto. Y aquí quiero añadir algo desde la ciencia. Hoy en día los psicólogos hablan del efecto nocebo. Cuando alguien recibe constantemente palabras negativas, su mente y cuerpo comienzan a enfermar, lo contrario al placebo, que genera sanidad. El nocebo destruye, cuanto más. Entonces, debemos cuidar las palabras que recibimos y filtrarlas en el espíritu, porque no todo lo que se dice viene de Dios y no todo lo que se escucha debe entrar en nuestro corazón. Hermano, hermana, este primer tema es una llamada a la vigilancia espiritual. El enemigo quiere pasar desapercibido, quiere que creas que son solo emociones, solo temperamentos, pero no te confundas. Detrás de muchas discusiones, de muchas palabras que hieren, hay una estrategia de las tinieblas y la Biblia nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Por eso, en lugar de desesperarte o reaccionar con ira, haz lo contrario. Ora y discierne y declara la autoridad de Cristo en tu vida. El Espíritu Santo te dará la sensibilidad para distinguir cuándo es solo una diferencia humana y cuándo es el enemigo intentando sembrar división. Antes de cerrar esta primera parte, quiero dejarte una reflexión. La próxima vez que entres en una conversación que sientas pesada, donde algo en tu interior diga, esto no es normal, no te quedes en lo superficial. Haz una pausa en tu corazón. Eleva una oración corta y di: Señor, muéstrame qué hay detrás. Dame discernimiento para no pelear contra la persona, sino contra el verdadero enemigo. Recuerda, tú no estás solo, no estás débil y no estás en desventaja. En Cristo eres más que vencedor, y si su luz brilla en ti, ninguna sombra puede apagarla. Jesús nunca negoció con la oscuridad. Ese es un principio poderoso que debemos grabar en lo más profundo del corazón. El enemigo siempre quiere hacernos creer que tenemos que convivir con sus ataques, que debemos aceptar la hostilidad como parte normal de la vida. Pero, ¿qué hizo nuestro Señor? Cada vez que las tinieblas se levantaban, Él no buscaba un acuerdo, no intentaba suavizar la situación, ni entraba en diálogo con las fuerzas del mal. Jesús las callaba. En Marcos 1:25 leemos cómo, ante un espíritu inmundo que gritaba dentro de una sinagoga,
Jesús respondió con autoridad: cállate y sal de él. No hubo titubeo, no hubo explicaciones largas, ni palabras humanas para convencer al demonio, solo autoridad. Y la obediencia fue inmediata. Ese es nuestro modelo. ¿Lo notas? Cristo no tenía miedo. Y mucho menos pensaba que debía tolerar lo intolerable. Ahora bien, muchos creyentes hoy se han resignado a vivir bajo opresión espiritual. Piensan, es normal que en mi casa siempre haya peleas. O es normal sentir esta tristeza constante. O así es la vida, siempre rodeado de problemas y malas vibras. Pero yo quiero que escuches esta verdad. Jesús jamás aceptó esas tinieblas como algo normal. Y tú tampoco tienes por qué hacerlo. Cuando Cristo caminaba en medio de las ciudades, la oscuridad no tenía la última palabra. Él no se quedaba pasivo frente al mal. Cuando veía a alguien oprimido, actuaba y lo hacía con compasión, sí, pero también con una firmeza sobrenatural. Esto nos recuerda que nuestra fe no es un simple consuelo emocional, es poder real para resistir y vencer. Aquí te hago una pregunta directa. ¿Qué áreas de tu vida has dejado que el enemigo domine porque pensaste que era imposible cambiarlas? ¿Has permitido que la enfermedad, la división familiar, la ansiedad o la opresión espiritual tengan voz en tu día a día? Si tu respuesta es sí, quiero animarte a despertar. No más negociaciones con la oscuridad. La Escritura nos dice en Colosenses 2:15 que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Te das cuenta? El triunfo ya está ganado. No tenemos que mendigar victoria. La cruz de Cristo es el sello que garantiza que la oscuridad está derrotada. Pensemos en algo práctico. Cuando alguien te ataca verbalmente y sientes que la atmósfera se llena de rabia, ¿cómo reaccionas? Normalmente lo hacemos de dos formas equivocadas. O explotamos con ira, cayendo en el mismo juego, o nos callamos resignados, pensando que no hay nada que hacer. Pero Jesús nos muestra un camino distinto. Ni pelear en la carne, ni calar con miedo, sino ejercer la autoridad espiritual que ya nos fue dada. El enemigo se alimenta de tu silencio resignado, pero también se aprovecha de tus explosiones carnales. Sin embargo, tiembla ante un creyente que se levanta en fe, que abre la boca y proclama el nombre de Jesús con convicción. Un ejemplo cotidiano. Imagina que en tu trabajo hay un compañero que siempre trae chismes, que divide y provoca pleitos. Tú podrías discutir, gritar o incluso entrar en el juego de hablar mal de él, pero esa no es la solución. Tampoco lo es aceptar que ese ambiente siempre será tóxico. ¿Qué haría un hijo de Dios? Elevaría oración en silencio, pediría discernimiento y, llegado el momento, con serenidad pero con firmeza, declararía que esa atmósfera de división no tiene poder sobre su vida ni sobre su espacio. Eso no es fanatismo. Eso es vivir lo que Jesús nos enseñó. No tolerar lo que destruye. Te invito a reflexionar. ¿Estás negociando con las tinieblas en algún área de tu vida? ¿Estás aceptando ataques del enemigo como si fueran inevitables? Recuerda, si eres hijo de Dios, no vives a la defensiva, no eres víctima,
¿Estás llamado a caminar en victoria? La ciencia moderna habla del estrés crónico como una de las causas principales de enfermedades y muchas veces ese estrés no viene de problemas materiales, sino de palabras, de ambientes hostiles, de presiones invisibles que cargamos en el alma. Ahora, si el cuerpo humano se enferma por la atmósfera emocional y verbal, ¿cuánto más necesitamos reconocer que en el ámbito espiritual esas atmósferas también influyen? Jesús no aceptaba convivir con esa carga, Él la expulsaba y nosotros, en su nombre, tenemos la misma facultad. Lucas 10:19 es claro. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Así que, amado hermano, amada hermana, levántate, no cedas terreno a la oscuridad, no aceptes como normal lo que viene del enemigo. Cuando detectes un ambiente pesado, no te resignes, ora, proclama, pon límites y declara la victoria de Cristo. Para terminar este segundo bloque, quiero que te preguntes algo. ¿Qué pasaría si cada vez que el enemigo intentara susurrarte mentiras, tú respondieras con fe y autoridad en lugar de miedo o resignación? Te aseguro que tu vida, tu hogar y hasta tu trabajo comenzarían a experimentar un cambio profundo. Porque donde la luz de Cristo brilla, la oscuridad no tiene opción. Debe huir. La mentira más grande del enemigo es hacernos creer que debemos tolerar lo intolerable. Él quiere que pensemos que la depresión es parte de la vida, que los pleitos en la familia son naturales, que vivir bajo ansiedad y temor es normal. Pero todo eso es un engaño. ¿Por qué? Porque Jesús vino precisamente a romper esas cadenas. El diablo susurra. Tienes que aguantarlo. No hay salida. Pero Cristo nos muestra lo contrario. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10, ¿lo ves? Abundancia no significa ausencia de problemas, sino victoria en medio de ellos. Significa que, aunque el enemigo intente levantar tormentas, en Cristo siempre hay calma, autoridad y poder. Muchos creyentes caen en la trampa de negociar con la oscuridad, y negociar con el enemigo es ceder terreno. Es como dejar una ventana abierta en la casa por donde entra el ladrón. Tal vez pienses, no es tan grave, puedo controlarlo, solo es un poco de miedo, solo es una pequeña costumbre, pero esas pequeñas concesiones se convierten en puertas abiertas que le dan espacio al adversario. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has tolerado palabras hirientes porque creíste que no valía la pena confrontar? ¿Cuántas veces has aceptado un ambiente tóxico en tu hogar porque pensaste que así son las cosas? Ese silencio, esa resignación es precisamente lo que el enemigo busca, porque mientras más te acostumbras a vivir en la penumbra, menos recuerdas cómo se siente la verdadera luz. Jesús jamás aceptó la mentira del enemigo. En cada enfrentamiento, su postura fue firme. Cállate, on sale de él. No vuelvas. No hay negociación con el mal. Y ese mismo principio debemos aplicarlo nosotros cuando el enemigo te quiera convencer de que estás derrotado. Recuerda Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas,
somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Permíteme contarte un ejemplo real que escuché de un hermano en la fe. Él vivía con ansiedad crónica y ataques de pánico. Durante años pensó, así soy yo, tengo que acostumbrarme, pero un día escuchó un mensaje sobre la autoridad en Cristo, decidió dejar de aceptar esas crisis como parte de su identidad, empezó a orar, a declarar la palabra y a buscar ayuda. Poco a poco, la ansiedad perdió poder. No desapareció de un día para otro, pero cada vez que llegaba un ataque, él se paraba firme y decía, no acepto esta mentira, en el nombre de Jesús soy libre. Hoy da testimonio de cómo la oscuridad retrocedió. ¿Ves el cambio? La diferencia estuvo en rechazar lo que el enemigo quería imponer, en no resignarse. La psicología moderna incluso reconoce algo parecido. Lo que toleras se fortalece. Si toleras pensamientos negativos, si permites que el miedo gobierne, tu cerebro lo convierte en rutina. Pero si decides resistir, tu mente y tu espíritu se entrenan para caminar en victoria. Eso mismo enseña la Biblia. Santiago 4:7 lo dice con claridad. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. No es suficiente con decir, no quiero sufrir más. Debes resistir activamente, y la resistencia comienza con no aceptar la mentira del enemigo. Quiero preguntarte hoy, ¿qué mentira del diablo has estado creyendo? Tal vez que tu matrimonio ya no tiene esperanza, que nunca sanarás de esa enfermedad, que tus hijos no volverán a Dios. Hermano, hermana, eso es una ilusión creada por el enemigo. La realidad es que Jesús tiene la última palabra. Deja de negociar con tus temores. Deja de aceptar como normal lo que Dios ya venció en la cruz. Abre tu boca y declara, en Cristo soy libre. En Cristo tengo paz. En Cristo hay victoria. Aunque tu situación no cambie de inmediato, tu espíritu comenzará a fortalecerse, y cuando tu espíritu se llena de la verdad de Dios, ninguna mentira puede dominarte. Al cerrar este bloque, quiero que lo grabes bien. La oscuridad siempre buscará convencerte de que te quedes callado, resignado, paralizado, pero el poder de Cristo en ti te llama a levantarte, a resistir y a vivir en victoria. No eres víctima, eres hijo de Dios, no débil. Tienes autoridad, no eres esclavo de las tinieblas, eres heredero de la luz. Y la mentira del enemigo ya no tiene derecho sobre ti. Discernimiento. Esa es la primera llave para callar la voz del enemigo. Si no aprendes a discernir, terminarás peleando con la persona equivocada, gastando tus fuerzas en discusiones inútiles y dejando intacta la verdadera raíz del conflicto. El apóstol Juan nos advierte claramente, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. ¿Qué significa esto? Que no todo lo que escuchas merece entrar en tu corazón. No toda palabra, aunque suene bien intencionada, proviene de Dios. Hay voces humanas, voces espirituales, y la voz de Dios, y nuestra tarea es distinguirlas
Mira lo que sucedió con Pedro. En Mateo 16, 22, 23, Jesús hablaba de su sacrificio en la cruz y Pedro, con buena intención, quiso detenerlo. Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús volteó y respondió con firmeza: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Lo notas? Jesús no reprendió a Pedro como persona, reprendió al espíritu que se estaba filtrando detrás de sus palabras. Pedro lo amaba, pero en ese instante fue instrumento de confusión. Eso mismo nos pasa a nosotros. A veces quien nos hiere no es un enemigo declarado, sino alguien cercano. Un familiar que nos desalienta, un amigo que nos transmite miedo, un compañero de trabajo que siembra duda. Si no tenemos discernimiento, reaccionamos en la carne. Nos ofendemos, gritamos, nos resentimos, pero el verdadero enemigo se mantiene oculto. Permíteme hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez has tenido una conversación que, en lugar de dejarte en paz, te dejó agotado, cargado, hasta confundido? ¿No te has dado cuenta de que había algo raro? Como si más allá de la persona hubiera una fuerza que te robaba la calma. Eso no es imaginación, es tu espíritu percibiendo que hay algo espiritual en juego. Aquí es donde entra el don del discernimiento. El Espíritu Santo nos da la capacidad de distinguir qué hay detrás de lo que escuchamos. ¿Es la voz de Dios trayendo verdad y edificación? ¿O es el enemigo usando la boca de alguien para sembrar división y temor? La psicología lo explica con otro lenguaje. Hay personas que transmiten carga emocional. Su forma de hablar, sus gestos, su tono, nos afectan más de lo que creemos. Hoy los científicos lo llaman contagio emocional. Cuando alguien negativo entra en una sala, todos sienten el peso. Ahora, imagina si detrás de esa persona, además de emociones humanas, hay un espíritu de confusión. Claro que lo vas a percibir. Pero atención, discernir no significa juzgar ni condenar. Jesús no desechó a Pedro, lo corrigió en el momento y lo siguió amando. Nosotros también debemos separar a la persona del espíritu que intenta usarla. ¿Amamos a la persona? ¿Resistimos al enemigo? ¿Cómo se ejercita este discernimiento? 3 pasos sencillos. Oración inmediata. Antes de responder, respira y eleva una oración. Señor, muéstrame qué hay detrás de estas palabras. Filtrar con la palabra. Pregúntate, ¿esto que escucho coincide con lo que la Biblia enseña o contradice la verdad de Dios? Paz interior. La voz de Dios siempre deja paz. Si lo que escuchas te deja inquieto, drenado o temeroso, revisa con cuidado. Déjame ilustrarlo con un ejemplo cotidiano. Una hermana de iglesia contaba que cada vez que hablaba con cierta amiga, terminaba con dudas de su fe. ¿Será que Dios realmente me escucha? ¿Será que mi oración no sirve? Hasta que un día entendió que esas conversaciones no eran simples charlas, sino ataques disfrazados. Ella empezó a orar antes y después de esos encuentros y el efecto cambió. El discernimiento la hizo libre. Hermano, hermana, el enemigo quiere pasar desapercibido, quiere que te pelees con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu vecino, cuando en realidad la batalla es espiritual. Por eso, abre los ojos, pide discernimiento, aprende a ver más allá de la superficie,
Recuerda esta frase: cuando reaccionas en la carne, el enemigo gana. Cuando respondes en el Espíritu, el enemigo huye. Hoy te dejo un reto. La próxima vez que alguien te hable con dureza, en lugar de enojarte, haz silencio interior. Ora en tu mente y pide discernimiento. Quizá descubras que no era tu enemigo hablando, sino el verdadero adversario intentando usar a alguien cercano para detener tu fe. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, nos deja una de las lecciones más fuertes sobre discernimiento y confrontación espiritual. Matteo 16, 22 e 23 narra un episodio sorprendente. Jesús había comenzado a hablar con claridad de lo que le esperaba: sufrimiento, rechazo y finalmente la cruz. Pedro, lleno de cariño humano, pero sin entender el plan divino, lo tomó aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. A simple vista parecía un consejo lleno de amor, pero Jesús, que discernía lo que había detrás, no vio un acto de compasión, sino una trampa espiritual. Su respuesta fue directa y contundente: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¡Qué fuerte! Imagina Pedro escuchando esas palabras. Él no era un enemigo, era un discípulo fiel, alguien que lo amaba profundamente. Sin embargo, en ese instante se convirtió en canal de una voz que no era de Dios. Jesús no reprendió a Pedro como persona, sino al espíritu que se colaba a través de sus palabras. Aquí hay una lección práctica que tú y yo debemos aprender. No siempre quienes nos rodean hablarán inspirados por Dios. Incluso si nos aman, a veces un familiar puede desanimarte con palabras de derrota. Nunca vas a cambiar. A veces un amigo con buena intención puede sembrar miedo. No te arriesgues, quédate donde estás. Otras veces un compañero de trabajo puede introducir duda. Y si todo lo que crees es solo una ilusión, si no tenemos discernimiento, nos ofendemos con ellos, los culpamos o incluso nos alejamos de la relación. Pero el problema no es la persona, sino la influencia espiritual detrás. El enemigo sabe disfrazar su voz con aparente preocupación, con consejos llenos de lógica humana, con frases que parecen protectoras, pero que en realidad buscan desviarte del propósito de Dios. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has reaccionado enojado contra alguien que te dijo algo duro, sin considerar que quizás esa no era solo su voz? ¿Cuántas discusiones familiares han terminado en dolor porque no supiste identificar que el verdadero adversario no era tu esposo, tu esposa o tu hijo, sino una voz espiritual queriendo sembrar división? La clave está en hacer lo que hizo Jesús: separar a la persona del espíritu. Jesús no desechó a Pedro, no lo abandonó. Al contrario, lo siguió amando y confiando en él. Pero fue firme para silenciar la influencia equivocada. Esa misma firmeza debemos aplicar nosotros: amar a la persona, confrontar al espíritu. Esto nos lleva a un principio muy liberador. Puedes seguir amando a quien te hiere sin permitir que sus palabras se conviertan en cadenas sobre tu vida. Amar
no significa aceptar la manipulación ni tolerar la mentira. Amar significa ver a la persona con compasión, pero al mismo tiempo pararte firme contra la voz del enemigo. Un ejemplo sencillo: un joven creyente compartió que su madre siempre le decía frases como: tú nunca lograrás nada, eres igual que tu padre. Por años esas palabras lo marcaron, hasta que entendió que no eran solo comentarios de una mujer frustrada, sino dardos espirituales que buscaban hundir su identidad. Entonces aprendió a separar: amo a mi madre, pero no acepto esas palabras como verdad sobre mi vida, y comenzó a declarar lo que Dios decía de él. Con el tiempo, esas cadenas se rompieron. La ciencia moderna incluso confirma algo que la Biblia ya enseña: las palabras tienen un poder inmenso sobre la mente y las emociones. Estudios en neurociencia muestran que frases repetidas de desaliento crean surcos neuronales que afectan nuestra conducta y autoestima. ¡Qué importante! Entonces, es reconocer cuando una palabra viene cargada de tinieblas y detenerla a tiempo. Amado hermano, amada hermana, no puedes evitar que la gente hable, pero sí puedes elegir qué permites entrar en tu corazón. Y cuando percibas que lo que escuchas no edifica, no proviene de la verdad de Dios, no lo aceptes. Reprende en tu interior, ora en silencio y recuerda: no pelees con la persona, pelea con el verdadero adversario. Quiero que guardes esto en tu mente. Cuando alguien cercano te diga algo que te hiere, antes de reaccionar, haz esta breve oración: Señor, dame discernimiento. Ayúdame a ver si esto viene de ti o si es un ataque disfrazado. Esa pausa espiritual puede salvarte de una discusión inútil y darte la fuerza para actuar como Cristo, amar al prójimo, resistir al enemigo. En resumen, la lección de Pedro es clara. Incluso las personas más cercanas pueden convertirse en canales de voces equivocadas. No dejes que eso te confunda. Ama, perdona, pero no negocies con las tinieblas. Tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra lo que opera detrás. Quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has entrado a un lugar y de inmediato sentiste que el ambiente estaba cargado? No había palabras todavía, pero algo en tu interior percibía tensión, enojo, incluso oscuridad. Eso es lo que yo llamo un termómetro espiritual. Nuestro espíritu, cuando está conectado con Dios, es capaz de percibir atmósferas que los ojos humanos no ven. Así como un termómetro mide la temperatura, tu espíritu mide la atmósfera. Y esas atmósferas no siempre son neutras. Algunas son de paz y gozo, otras están saturadas de enojo, murmuración, división o tristeza. Esas atmósferas te afectan más de lo que imaginas. Un ejemplo cotidiano: llegas a casa después de un día complicado, entras por la puerta y percibes inmediatamente si hay armonía o tensión. Quizás nadie te dice nada, pero tú sabes que algo no está bien. O en tu trabajo, ¿basta con entrar a cierta oficina para sentir que el aire es pesado? ¿Que nadie confía en nadie? ¿Que las palabras flotan con doble intención? Eso es real, no es fantasía. Tu espíritu lo está detectando. La Biblia nos advierte de esto. 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué significa?
que el enemigo busca moverse en lo oculto, en esas atmósferas invisibles, para robarnos paz y sembrar división, hermano, hermana, no ignores esa voz interna del Espíritu Santo que te alerta cuando un lugar o una conversación no está en orden. Ese discernimiento es un regalo de Dios para que no pelees batallas innecesarias en la carne. Déjame ilustrarlo con un testimonio. Una mujer contó que cada vez que se reunía con ciertos familiares, terminaba agotada, sin ganas de orar, con pensamientos de duda. Al principio pensó que era casualidad, pero después de orar comprendió que el enemigo estaba usando esas reuniones para minar su fe. Entonces comenzó a cubrir esos encuentros con oración, antes y después. El resultado, la atmósfera cambió poco a poco, ya no volvía drenada, sino fortalecida, porque aprendió a filtrar lo que recibía en el espíritu. La ciencia también ha estudiado este fenómeno. Hay algo llamado resonancia emocional. Cuando una persona transmite ansiedad o enojo, quienes la rodean comienzan a sentir lo mismo. Es como un contagio invisible. Ahora, si la ciencia reconoce que las emociones se transmiten, ¿cuánto más debemos entender que en el plano espiritual esas transmisiones también existen? Y ahí es donde entra la necesidad de estar vigilantes. Te hago una pregunta. ¿Has tenido conversaciones que te dejaron sin paz durante horas? ¿Has sentido que ciertas palabras se quedaron resonando en tu mente como un eco negativo? Eso no es solo psicología. Muchas veces es un ataque espiritual disfrazado de charla común. ¿Qué hacer entonces? Aquí te doy 3 consejos prácticos. Escucha tu espíritu. Si algo en tu interior se incomoda, no lo ignores. Esa incomodidad puede ser una alerta. Ora en silencio. No necesitas interrumpir la reunión ni hacer un escándalo. Basta con elevar una oración breve. Señor, cubro este ambiente con tu paz. No lo tomes personal. Recuerda que tu lucha no es contra la persona. No cargues resentimiento. Identifica que hay algo más detrás. El enemigo quiere que creas que todo es normal, que son solo temperamentos o coincidencias, pero la verdad es que él se esconde detrás de palabras, emociones y atmósferas para desgastar tu espíritu, y si no aprendes a detectarlo, terminarás drenado y confundido. Hermano, hermana, abre tus ojos espirituales, sea un termómetro sensible a las atmósferas. Cuando percibas oscuridad, no huyas con miedo, pero tampoco lo ignores. Cúbrete con la oración, proclama el nombre de Jesús y declara que la paz de Dios gobierna ese lugar. Recuerda, la luz de Cristo en ti es más fuerte que cualquier ambiente cargado de tinieblas, y cuando su luz brilla, ninguna sombra puede resistir. Reconocer la influencia espiritual es solo el primer paso. El siguiente es aprender a responder con autoridad espiritual y no con la carne. Muchos creyentes fallan aquí. Detectan que algo anda mal, sienten la carga en el ambiente, pero reaccionan como cualquier persona, con enojo, con gritos, con argumentos interminables, y el enemigo se ríe porque esa es justamente su estrategia, arrastrarnos a pelear con armas humanas cuando la batalla es espiritual. Miremos el ejemplo de Jesús en Marcos 1, 23, 25. Un hombre con espíritu inmundo comenzó a gritar en plena sinagoga:
¿qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret, ¿has venido para destruirnos? Imagina la escena: interrupción pública, confusión en medio de la congregación, un momento incómodo que podía haber generado escándalo. Pero Jesús no se puso nervioso, no intentó convencer al espíritu con un discurso, solo pronunció una orden clara: cállate y sal de él. Y el demonio obedeció. ¿Te das cuenta de la diferencia? Jesús no reaccionó en la carne, sino que habló desde la autoridad que tenía en el espíritu, y ese es el modelo para ti y para mí. Ahora pensemos en situaciones cotidianas. Tal vez en tu casa alguien comienza a levantar la voz, a sembrar división o temor. Tu reacción natural sería responder de la misma manera, defenderte, discutir, alzar la voz. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de eso decides mantener la calma, orar en silencio y, cuando sea necesario, declarar con serenidad: en el nombre de Jesús, aquí no tiene lugar la confusión ni la división? No estás discutiendo con la persona, estás ejerciendo autoridad contra el espíritu que quiere perturbar. Aquí quiero ser muy claro: ignorar la oscuridad no la hace desaparecer. Mucha gente cree que si no le prestan atención al problema, tarde o temprano sí irá, pero el enemigo no se retira porque lo ignores. Al contrario, gana más espacio. Jesús nunca hizo como si nada pasara. Él enfrentó y ordenó con autoridad. Otro error común es pensar que mientras más grites o te alteres, más autoridad tendrás. No, hermano, la autoridad no está en el volumen de tu voz, sino en el nombre de Jesús que respaldas con fe. Puedes decirlo en voz baja, pero si tu corazón cree en esa autoridad, el enemigo tiene que obedecer. Déjame contarte algo que vivió un pastor en una comunidad pequeña de México. Una mujer solía interrumpir las reuniones con gritos y burlas. La gente se incomodaba y algunos querían sacarla a la fuerza, pero el pastor se levantó, puso la mano en alto y dijo con calma: en el nombre de Jesús, todo espíritu de confusión se calla ahora. La mujer se tranquilizó de inmediato. No fue el tono ni la fuerza humana, fue la autoridad espiritual. La psicología nos dice que cuando dos personas discuten con emociones intensas, el cerebro entra en modo lucha o huida. En ese estado es imposible razonar y todo empeora. Qué importante es entenderlo, porque el enemigo aprovecha esas explosiones emocionales para desatar aún más caos. Pero cuando tú decides mantenerte en paz y responder con autoridad espiritual, rompes ese ciclo. Quiero que lo apliques a tu vida diaria. La próxima vez que alguien te provoque con palabras injustas, hazte esta pregunta: ¿voy a reaccionar en la carne o voy a responder en el espíritu? Si eliges lo primero, la pelea crecerá. Si eliges lo segundo, verás cómo la atmósfera cambia. Recuerda lo que dice Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa potestad no es para un grupo selecto de pastores o líderes, es para todo hijo de Dios. Tú tienes esa autoridad, aunque no siempre lo creas. Hermano, hermana,
El enemigo no teme tus argumentos ni tus emociones. Él teme el nombre de Jesús en labios de alguien que cree. No necesitas gritar, no necesitas discutir, solo necesitas pararte firme, invocar a Cristo y dejar que el poder del Espíritu Santo hable a través de ti. La próxima vez que la oscuridad intente interrumpir tu paz, no discutas, no te enojes, no huyas, declara con fe. En el nombre de Jesús, esto se calla y se somete, y verás que el enemigo no tiene otra opción que obedecer. Hay una voz que hace temblar a los demonios. El nombre de Jesús no es un nombre cualquiera, no es una palabra mágica ni un amuleto religioso. Es la proclamación de la autoridad suprema del Hijo de Dios, el mismo que venció en la cruz y resucitó con poder sobre la muerte y sobre todo principado. En Filipenses 2:10 encontramos una verdad que debería estremecernos para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No hay fuerza espiritual que pueda resistirse. Cuando se pronuncia ese nombre con fe, el reino de las tinieblas tiembla. El error de muchos creyentes es pensar que el nombre de Jesús es solo para oraciones largas o para momentos de crisis extrema. Pero el Señor nos recuerda que su nombre es nuestra defensa diaria. Cuando te levantas por la mañana y declaras, Jesús es mi Señor, Jesús es mi protección, estás estableciendo un cerco espiritual alrededor de tu vida. Quiero contarte algo sencillo pero profundo. Una hermana en Cristo relató que cada vez que despertaba en la madrugada con miedo, antes solía prender la luz, revisar la casa o ponerse a llorar, pero un día decidió hacer algo distinto, pronunciar el nombre de Jesús, decía en voz baja, Jesús, Jesús, Jesús. Al poco tiempo, la atmósfera cambiaba y la paz llenaba su habitación. ¿Qué pasó? Los demonios no resisten ese nombre. Lucas 10:19 nos lo confirma. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa potestad no es teoría, es una realidad. Tú puedes caminar en esa autoridad, pero solo si entiendes que el poder no está en ti, sino en Cristo dentro de ti. Ahora quiero llevarte a la vida práctica. ¿Qué haces cuando alguien te ataca con palabras hirientes? Tu primera reacción tal vez sea defenderte con argumentos o devolver palabra por palabra, pero recuerda, los demonios no se callan con lógica humana, se callan con autoridad espiritual y esa autoridad se activa cuando declaras el nombre de Jesús. No se trata de gritar ni de sonar religioso, se trata de tener la certeza en tu corazón de que ese nombre carga poder. Es como cuando un policía saca su placa, no importa si habla fuerte o suave. La autoridad no viene de su tono de voz, sino de la ley que lo respalda. Así mismo, cuando dices en el nombre de Jesús, no importa si lo dices en voz baja, los cielos y los infiernos reconocen esa autoridad. Piensa en esto, ¿qué pasaría si en lugar de reaccionar con ira cada vez que te atacan, simplemente respondieras con serenidad? No acepto esta palabra en el nombre de Jesús. ¿Qué pasaría si cuando una atmósfera de miedo invade tu hogar, tú te paras firme
y proclamas, Jesús es Señor en esta casa, verías cómo la oscuridad retrocede. Los científicos hoy reconocen el poder de las palabras sobre la mente, hablan de mantras y del impacto de la repetición en el cerebro, pero nosotros sabemos que no es un mantra vacío. El nombre de Jesús no solo calma la mente, sino que tiene autoridad real en el mundo espiritual. Hermano, hermana, no tengas miedo de usar el nombre de Jesús en tu vida diaria, no solo en la iglesia, sino en tu casa, en tu trabajo, en tu auto, en tus pensamientos. Cada vez que lo proclames con fe, recuerda que no estás hablando solo tú. Estás invocando la autoridad del Rey de Reyes. Quiero que hoy grabes esta verdad en tu corazón. ¿No es tu fuerza la que hace huir a los demonios? ¿Es el nombre de Jesús en tus labios lo que los obliga a retroceder? La próxima vez que sientas confusión, miedo o ataque, no te quedes callado, declara con convicción: Jesús, tú eres mi victoria. En tu nombre, silencio toda voz del enemigo y te aseguro que verás resultados. Muchos creyentes cometen errores comunes cuando se enfrentan a la oposición espiritual, y lo triste es que estos errores, en lugar de silenciar al enemigo, le dan más espacio para operar. Hoy quiero mostrarte cuáles son esos errores para que aprendas a evitarlos y camines con mayor autoridad en Cristo. El primer error es racionalizar todo. Hay quienes creen que todo lo que pasa tiene una explicación lógica y que hablar de ataques espirituales es fanatismo. Así, cuando sienten opresión, ansiedad repentina o confusión, en medio de una conversación, lo justifican. Estoy cansado, fue coincidencia, así es mi carácter. Pero la Biblia dice claramente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Efesios 6:12. Si reduces todo a explicaciones humanas, te volverás ciego a las maquinaciones del enemigo. El segundo error es evitar el enfrentamiento. Hay cristianos que piensan, si ignoro al enemigo, me dejará tranquilo. Pero la oscuridad no se va sola. Jesús nunca ignoró a los demonios, nunca hizo como que no existían. Al contrario, los reprendía y los echaba fuera. Ignorar la oscuridad es darle permiso de quedarse. El tercer error es reaccionar con ira o miedo. Tal vez te has visto en una discusión donde alguien dice algo que claramente viene cargado de tinieblas y tu reacción fue levantar la voz, discutir, defenderte a toda costa, o quizás sentiste miedo y te paralizaste. En cualquiera de los dos casos, el enemigo gana terreno. Si te enojas, te arrastra a su juego. Si te paralizas, te roba la paz. El cuarto error es tratar de vencer con tus propias fuerzas. Algunos piensan que con su intelecto, su lógica o su experiencia pueden hacer callar al enemigo, pero no se trata de lo que sabes ni de lo fuerte que seas. El enemigo no teme tus argumentos, teme el nombre de Jesús. El error más grande es creer que podemos enfrentar las tinieblas en la carne sin depender del Espíritu Santo. Quiero contarte un ejemplo real. Un hermano de iglesia confesó que cada vez que discutía con su jefe, terminaba hecho pedazos, confundido y con ganas de renunciar.
intentaba argumentar, preparar respuestas, memorizar frases para defenderse, pero nunca funcionaba hasta que entendió que no se trataba de convencer a su jefe, sino de resistir espiritualmente. Comenzó a orar antes de cada reunión y a proclamar el nombre de Jesús en silencio. El ambiente cambió, el jefe seguía siendo duro, pero ya no lo derrumbaba, porque aprendió que la batalla no era con carne y sangre. La ciencia también nos enseña algo aquí. Los psicólogos explican que cuando reaccionamos con ira, nuestro cerebro entra en modo pelea o huida. En ese estado, perdemos claridad, tomamos malas decisiones y decimos cosas de las que después nos arrepentimos. Es justo lo que el enemigo quiere, atraparte en una espiral de caos emocional, pero cuando mantienes la calma y respondes en el espíritu, rompes ese ciclo destructivo. Entonces, ¿cuál es la salida? No ignorar, no racionalizar, no enojarte, no confiar en ti mismo. La salida es recordar que tu autoridad viene de Cristo, que el enemigo se calla no por lo que tú haces, sino por quien está en ti. ¿Recuerda Santiago 4, 7? Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La clave no está en tu fuerza, sino en tu sometimiento a Dios. Cuando te alineas con Él, puedes resistir con autoridad y el enemigo no tiene otra opción más que huir. Hoy quiero que reflexiones, ¿cuál de estos errores cometes con más frecuencia? ¿Racionalizas todo? ¿Evitas? ¿Te enojas o dependes de ti mismo? Identificarlo es el primer paso para dejarlo atrás. Hermano, hermana, no caigas más en esas trampas. Reconoce la batalla espiritual, enfréntala con serenidad y ejerce la autoridad que Cristo te ha dado, porque recuerda, el enemigo no se vence con emociones ni con lógica, se vence con el poder del Espíritu Santo y el nombre de Jesús. No hay arma más poderosa contra el enemigo que la palabra de Dios. Ningún argumento humano, ninguna lógica brillante, ninguna emoción intensa puede silenciar las tinieblas como lo hace la Escritura. Por eso, Jesús mismo nos dio el ejemplo en el desierto. Mateo 4 contra 1.11 nos relata cómo Satanás intentó tentar a Jesús con 3 ataques directos. Primero apeló al hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego lo tentó con orgullo. Si eres hijo de Dios, lánzate over you. Porque escrito está, finalmente, lo tentó con poder y gloria. Todo esto te daré si postrado me adoras. 3 ataques estratégicos, directos al corazón humano. ¿Y cómo respondió Jesús? No con explicaciones largas, no con discusiones, no con gritos. Su respuesta fue sencilla y contundente. Escrito está, 3 veces declaró la palabra de Dios y 3 veces el enemigo no tuvo más remedio que retroceder. Esto nos enseña algo fundamental. El diablo no teme tus emociones ni tus opiniones, pero tiembla ante la palabra de Dios. Porque la palabra no es solo un libro, es la voz viva del Creador. Hebreos 4:12 nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. No es defensiva, es ofensiva. Es un arma que corta cadenas, que desarma engaños, que rompe ataduras. Ahora te pregunto,
¿Qué sale de tu boca cuando el enemigo te ataca? Muchos responden con quejas. ¿Por qué a mí, Señor? Otros con miedo. Nunca voy a salir de esto. Otros con silencio resignado. Pero el creyente que camina en victoria responde como Cristo: escrito está. Por ejemplo, cuando el enemigo te susurra, tu familia nunca cambiará. Responde con Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando te dice, vas a fracasar, declara Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando trae miedo a tu corazón, estás desprotegido. Proclama Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. La psicología moderna ha descubierto lo que ellos llaman reprogramación mental. Repetir frases positivas reconfigura los patrones neuronales, pero la Biblia lo dijo siglos antes. Cuando meditas y declaras la palabra, no solo reprogramas tu mente, sino que liberas poder espiritual que transforma tu realidad. Por eso, no basta con leer la Biblia como un libro más. Debes memorizarla, declararla, hacerla tu espada diaria. Efesios 6:17 lo dice claro: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no cargas tu espada, ¿cómo pretendes pelear? Te invito a comenzar un hábito. Cada semana memoriza al menos un versículo de victoria, escríbelo en una tarjeta, ponlo en tu celular, repítelo al despertar y al acostarte. Haz que tu boca se acostumbre a declarar verdad en lugar de miedo. Déjame ilustrarlo con un ejemplo. Un joven que sufría ataques de ansiedad decidió usar la palabra como arma. Cada vez que sentía que el miedo lo paralizaba, repetía en voz alta 2 Timoteo 1:7. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Al principio lo decía temblando, con poca fe. Pero con el tiempo, esas palabras se convirtieron en escudo y espada. Hoy da testimonio de que esa simple práctica lo sacó de la opresión. Hermano, hermana, la próxima vez que el enemigo te ataque, no discutas, no llores, no te quedes mudo. Toma la espada y proclama: escrito está. Porque cuando la palabra de Dios sale de tu boca, las tinieblas no tienen otra opción más que callar y huir. Cuando la oscuridad habla a través de personas, casi siempre lo hace con 3 armas. Mentira, miedo y manipulación. Y si no sabes responder, esas semillas pueden quedarse en tu corazón y producir frutos de derrota. Por eso hoy quiero mostrarte cómo usar la palabra de Dios para cortar de raíz esas estrategias. Primero, hablemos de la mentira. El enemigo es llamado en Juan 8:44 padre de mentira. ¿Qué significa esto? Que su lenguaje natural es engañar. Él distorsiona la verdad, exagera los problemas, te hace creer que no hay salida. Puede que alguien, sin darse cuenta, te diga: Dios ya se olvidó de ti, o esa enfermedad nunca sanará. ¿Cómo respondes? No con enojo, no con argumentos humanos, sino con la verdad de la Escritura. Dios nunca me dejará ni me desamparará. Hebreos 13:5. Segundo, el miedo. El enemigo sabe que el miedo paraliza y lo transmite
con palabras, miradas, ambientes. Quizás alguien te dice, ten cuidado, lo peor está por venir, o estás en riesgo, no hay esperanza. Pero ¿qué dice la Biblia? 2 Timoteo 1:7 nos recuerda, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada vez que escuches una voz que siembra terror, respóndele con este versículo, verás cómo tu espíritu se fortalece. Tercero, la manipulación. Esta es más sutil porque suele venir disfrazada de consejo. Puede ser un familiar o amigo que con aparente cariño intenta desviarte del propósito de Dios. No te metas tanto en la iglesia, no pierdas tiempo orando, mejor haz otra cosa. Y aquí debemos recordar lo que Jesús le dijo a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Mateo 16:23. No porque Pedro fuera malo, sino porque en ese instante sus palabras no venían de Dios. Hermano, hermana, no todas las voces que parecen buenas lo son. Aquí entra la importancia de probar los espíritus. 1 Juan 4:1. ¿Qué hago cuando alguien me dice algo? Lo filtro así. Esto me acerca a Dios o me aleja. ¿Produce paz o ansiedad en mi corazón? ¿Está alineado con la palabra de Dios? Si no pasa estas pruebas, entonces no viene del Espíritu Santo. La psicología moderna habla del poder de la sugestión. Si alguien te repite constantemente que eres incapaz, tu mente termina creyéndolo, pero aquí está la diferencia. Tú tienes la palabra de Dios como antídoto. Cada mentira que entra, la neutralizas con una verdad bíblica. Quiero darte un ejemplo concreto. Imagina que un compañero de trabajo te dice, nunca te van a ascender, no sirves para esto. En lugar de discutir, declara en tu corazón, escrito está, todo lo que haga prosperará. Salmo 1:3. O si alguien te dice, tu matrimonio está condenado al fracaso, responde con fe, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Mateo 19:6. ¿Ves cómo cambia la dinámica? En lugar de quedarte herido o enojado, usas la palabra como espada para cortar la raíz de la mentira. Hermano, hermana, no caigas en la trampa de discutir en la carne. La oscuridad no se vence con razonamientos humanos, sino con la verdad eterna. Cada vez que el enemigo levante mentira, miedo o manipulación, responde con la palabra de Dios. Quiero que guardes esto en tu corazón. Tu boca puede convertirse en canal de victoria o de derrota. Depende de lo que declares. Si declaras las palabras del enemigo, te atas. Si declaras la palabra de Dios, te liberas. Así que la próxima vez que escuches una voz que intente sembrar confusión, no te quedes callado ni caigas en discusión. Respóndele con la verdad, porque cuando la luz de la palabra se enciende, toda sombra se desvanece. Hermano, hermana, una espada se afila con el uso constante y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Mientras más la uses, más cortante se vuelve contra las tinieblas. Muchos creyentes piensan que con leer un versículo de vez en cuando ya están listos para enfrentar la batalla espiritual, pero déjame decirte algo. El enemigo no descansa y tú tampoco puedes darte el lujo de vivir con un arma oxidada.
Efesios 6:17 nos dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada guardada en un estante no sirve de nada. Una espada colgada en la pared es solo decoración. Solo el guerrero que la practica, que la blande cada día, está preparado para usarla en el momento de necesidad. ¿Cómo se afila tu espada? Con hábitos bíblicos diarios. Te voy a dar 3 que son esenciales. Lectura diaria con propósito. No leas la Biblia solo por cumplir. Léela como un soldado que se prepara para la batalla. Pregúntate siempre: ¿qué me está enseñando este versículo para mi lucha de hoy? Memorización estratégica. Escoge versículos de poder sobre fe, protección, victoria. Y grábalos en tu corazón, escríbelos en papelitos, ponlos en tu celular. Repítelos en voz alta. Cuando llegue el ataque, no tendrás que buscarlos. Estarán listos en tu mente y en tu boca. Declaración en voz alta. No basta con saber la palabra, hay que proclamarla. Cuando la dices en voz alta, tu fe se activa y las tinieblas escuchan la autoridad que cargas. Recuerda que Jesús no pensó los versículos en silencio. Los declaró en voz alta al enfrentar a Satanás en el desierto. Te pongo un ejemplo práctico. Una hermana anciana de la iglesia contaba que todos los días, al despertar, declaraba en voz alta el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ella decía: yo no me muevo de mi cama hasta haber proclamado esta verdad. ¿Qué lograba con eso? Afilar su espada, recordar su identidad y comenzar el día en victoria. La ciencia respalda esta práctica. Estudios de neuroplasticidad han demostrado que lo que repites constantemente cambia la estructura de tu cerebro. Es decir, si repites palabras de derrota, tu mente se programa para el fracaso, pero si repites palabra de Dios, tu mente se entrena para la victoria. Esto la Biblia lo dijo siglos antes. Romanos 12:2 declara: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amado hermano, amada hermana, ¿quieres vivir en victoria? Haz de la palabra tu pan diario, tu respiración, tu espada lista para la batalla. No esperes a estar en crisis para abrir la Biblia. Prepara tu arsenal antes de que llegue el ataque. Hazte esta pregunta: ¿qué pasaría si cada día invirtieras 10 minutos en memorizar un versículo y declararlo en voz alta? ¿Cómo cambiaría tu vida en un mes, en un año, en una década? Serías un guerrero equipado con la espada siempre afilada y lista. Recuerda, la oscuridad no teme tu buena voluntad ni tus emociones, pero retrocede ante un creyente que maneja la palabra como arma viva. Afila tu espada cada día, porque cuando llegue la batalla, y llegará, no habrá tiempo de correr a buscar un arma, tendrás que usar lo que ya llevas en tu corazón. Una de las formas más poderosas para silenciar la influencia demoníaca no es discutiendo ni gritando, sino cubriendo el ambiente con oración. Cuando oremos, no solo hablamos con Dios, abrimos la puerta del cielo sobre la tierra, y donde la presencia de Dios se manifiesta, las tinieblas no pueden permanecer. Hechos 16, 25, 26 nos da un ejemplo impresionante. Pablo y Silas estaban en prisión, con cadenas en sus pies y vigilados por guardias. El ambiente era oscuro, opresivo,
lleno de desesperanza, pero en lugar de quejarse, ¿qué hicieron? Oraron y cantaron himnos. Y de repente un terremoto sacudió el lugar, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se rompieron. ¿Lo notas? La oración no solo los liberó a ellos, sino que transformó la atmósfera para todos. Hermano, hermana, cuando oras, no solo cambias tu corazón, cambias el ambiente donde estás. El enemigo prospera en atmósferas de división, miedo y negatividad. Pero huye de ambientes impregnados con oración y adoración. Déjame darte un ejemplo práctico. Una familia me contaba que cada noche, antes de dormir, se reunían a orar en el comedor, aunque fuera solo 5 minutos. Al principio lo hacían como rutina, pero con el tiempo notaron algo. El ambiente en la casa se volvió más ligero, los pleitos disminuyeron y hasta las visitas comentaban, aquí se siente paz. ¿Qué ocurrió? La oración había llenado ese hogar con la presencia de Dios. La ciencia también lo refleja, aunque en otro lenguaje. Investigaciones sobre meditación y espiritualidad muestran que las personas que oran regularmente transmiten calma a su entorno, su respiración, su tono de voz, su presencia cambia. Si eso es así en lo natural, imagina lo que ocurre en lo espiritual cuando un hijo de Dios ora con fe. Ahora te pregunto, ¿qué atmósfera reina en tu casa? ¿Se siente paz o tensión? ¿Unidad o división? Si notas que hay pesadez, no lo aceptes como normal. Empieza a cubrir cada espacio con oración. No tienes que hacer oraciones largas ni complicadas. Basta con caminar por tu hogar y declarar, Señor, cubro este lugar con tu presencia. Aquí no hay espacio para la oscuridad. Y lo mismo aplica para tu trabajo, tu escuela, incluso tu auto. Antes de entrar en una reunión difícil, haz una oración silenciosa. Señor, llena este ambiente de tu luz. Verás cómo el tono cambia. Puede que las circunstancias externas no se transformen de inmediato, pero tu espíritu estará fortalecido y el enemigo perderá su influencia. Santiago 5:16 dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esa oración no es débil, es poderosa. Cuando oras, invitas al Todopoderoso a intervenir y créeme, ningún demonio puede resistir cuando Dios entra en escena. Hermano, hermana, quiero que lo pongas en práctica desde hoy. Dedica unos minutos cada mañana y cada noche a cubrir tu casa con oración. No esperes a que los problemas exploten para orar. Hazlo de manera preventiva, que tu hogar sea un altar, no un campo de batalla. Recuerda, el enemigo no teme tus quejas, pero sí huye cuando elevas oración con fe. Y donde Dios habita, las tinieblas no tienen espacio. Hay ocasiones en las que, por más que hables con paciencia, la otra persona no cambia. Sus palabras siguen siendo duras. Su actitud sigue siendo hostil y parece que cada encuentro termina drenándote. ¿Qué hacer cuando te enfrentas a alguien así? La respuesta es interceder en oración por esa persona. 2 Corintios 10:4 nos recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No todo se resuelve con conversaciones humanas.
Hay cadenas espirituales que solo se rompen cuando intercedemos. Déjame darte un ejemplo. Una hermana de iglesia tenía un jefe que siempre la humillaba en público. Ella trataba de ser amable, pero nada cambiaba. Hasta que un día entendió que la lucha no era contra ese hombre, sino contra la influencia espiritual detrás de su actitud. Entonces comenzó a orar cada mañana por él. Señor, cubro su vida, toca su corazón, trae paz a este lugar. Después de unas semanas, el ambiente empezó a cambiar. El jefe seguía siendo exigente, pero ya no la atacaba como antes. ¿Qué ocurrió? La intercesión comenzó a debilitar las tinieblas que operaban alrededor de él. Orar por las personas difíciles no significa aprobar sus malas acciones. Significa que en lugar de gastar tus fuerzas peleando con la carne, decides invocar al cielo para que Dios actúe donde tú no puedes. Y muchas veces Dios no solo cambia la situación, también cambia tu propio corazón, dándote paciencia, paz y amor en medio del conflicto. Jesús nos enseñó esto en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No es fácil, lo sé, pero aquí está el secreto. Cuando oras por alguien, lo desarmas espiritualmente. El odio no puede resistir al amor de Dios derramado en la oración. Pensemos en la familia. Tal vez tienes un pariente que siempre critica tu fe. Sus palabras parecen cuchillos. Eso de la iglesia es pérdida de tiempo. Tú estás fanatizado. Humanamente querrías discutir o cortar la relación, pero espiritualmente la estrategia correcta es cubrirlo en oración. Padre, toca su corazón, abre sus ojos, muestra tu amor. Quizás no veas cambios inmediatos, pero cada oración es como un golpe que rompe la muralla del enemigo poco a poco. La ciencia ha estudiado el impacto de la oración de intercesión, aunque los investigadores no siempre lo explican en términos espirituales. Han encontrado que las personas que saben que alguien ora por ellas experimentan más paz, más resiliencia y, en muchos casos, incluso mejoría física. Eso es lo que nosotros ya sabemos por la fe. La oración no solo mueve corazones, mueve realidades. Quiero animarte a hacer un ejercicio esta semana. Haz una lista de 3 personas con las que te resulta difícil tratar. Puede ser un familiar, un compañero de trabajo, un vecino, y durante 7 días, ora específicamente por ellos. No pidas que Dios los castigue. Pide que Dios los bendiga, los ilumine y transforme sus corazones. Verás cómo cambia la atmósfera y quizá también la relación hermano-hermana. Nunca subestimes el poder de la intercesión. El enemigo quiere que veas a esas personas como enemigos de carne y hueso, pero la realidad es que son almas que necesitan liberación. Tú puedes ser el canal para que la luz de Cristo llegue a ellos, no con tus argumentos, sino con tus oraciones. Recuerda, out of everyone, out of every moment, it was you. It was always you. In a world of endless faces,
passing by like drifting light. I was walking without meaning, just another sleepless night. Never thought that in a second everything could realign. Then you stood there in the chaos, like the answer I would find. Out of millions, it was you. Right place, right time, it all came true. Not too early, not too late, just exactly how it's made. In this life across the blue, every road just led to you. Call it fate or something new, all I know, I found you. Through 1,000 wrong directions, through the years I couldn't see, every moment brought me closer to the one I'm meant to meet. Out of millions, it was you. Right place, right time, it all came true. Not too early, not too late, just exactly how it's made. In this life across the blue, every road just led to you. Call it fate or something new, all I know, I found you. In the endless flow of time, we were written in one line, not a second out of place. We just met at our own pace. Out of millions, it was you. Through the years, my heart just knew. Every step I ever made was leading me your way. Not too soon and not too far, here we are, just as we are. In this endless life we move, I was always meant for you. Out of everyone, to hold you close, I've dreamed 1,000 nights. Just one embrace was all my heart desired. Every night I close my tired eyes, you appear within my soul, like a wish I keep on chasing, that I've never gotten to hold. I imagined all those moments, your soft breath, your gentle touch, built 1,000 dreams around you, simply wanting you this much. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times, through the lonely nights and silent tears, you're always on my mind. To hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. I would trade the stars above me just to feel your heartbeat near. For 1 second in your embrace would erase
these waiting years to hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times through the lonely nights and silent tears. You're always on my mind, to hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep. Maybe someday fate will hear me, bring your heartbeat close to mine, and all the dreams I've held so tightly will finally come alive. To hold you in my arms, my love. I've dreamed so many times through the lonely nights and silent tears. You're always on my mind, to hold you in my arms, my love, was the wish I held so deep. 1,000 dreams were made of you before I fell asleep.